Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a generar muchísima emoción entre todos ustedes, especialmente entre los fans de una de las parejas más queridas del momento. El título del vídeo de hoy es bastante directo y a la vez intrigante. Hande Erçel revela: necesito a Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Han pasado muchas cosas en el mundo del entretenimiento turco y, en particular, en la vida de estas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con Sen Kalkapm, o Mi Casa, Tu Puerta como la conocemos en muchos lugares. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida especial y les invito cordialmente a que se unan a nuestra comunidad. Para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, esos que cubren las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y las curiosidades más sorprendentes del mundo del espectáculo, asegúrense de hacer clic en ese botón rojo de suscripción que ven por ahí abajo. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Además, activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos directamente al grano. La frase "necesito a Kerem Bürsin" dicha por Hande Erçel ha sido, sin duda, el titular que ha puesto a todos a especular, a soñar y a desear la reconciliación de esta pareja que tantos suspiros arrancó. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una declaración de amor apasionada? ¿Un deseo de volver a trabajar juntos? ¿O simplemente una expresión casual de un cariño que nunca se fue del todo? Hoy vamos a desglosar esta noticia, vamos a analizar el contexto, las posibles interpretaciones y, por supuesto, vamos a escuchar lo que ustedes opinan. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en mucho más que coestrellas cuando protagonizaron juntos la exitosa serie turca Sen Kalkapm. Su química en pantalla era palpable, tan real que traspasó la ficción y conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y para deleite de sus seguidores, esta conexión no se quedó solo en el set. Pronto los rumores se confirmaron y la pareja comenzó a salir, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía y más allá. Vimos sus fotos juntos, sus viajes, sus momentos de complicidad, y todos esperábamos que su historia de amor fuera tan duradera como el éxito de su serie. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, da muchas vueltas. Y lamentablemente la relación de Hande y Kerem llegó a su fin. A pesar de la tristeza que esto supuso para sus fans, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Hande ha continuado deslumbrándonos con su talento y su belleza en diversos proyectos, y Kerem también ha explorado nuevos caminos y roles. Pero el cariño y la admiración mutua, a pesar de la ruptura, siempre han parecido estar presentes. Hemos visto a ambos hablar el uno del otro con respeto y afecto en entrevistas, lo que siempre alimenta la esperanza de una amistad duradera, o quizás de algo más. Ahora, entramos en el meollo del asunto. Recientemente Hande Erçel fue abordada por la prensa y, en medio de preguntas sobre su vida personal y profesional, hizo una declaración que encendió las redes sociales y a todos los que seguimos de cerca su vida. Cuando se le preguntó sobre Kerem Bürsin, en un contexto que aún estamos analizando, ella respondió algo así como "necesito a Kerem Bürsin", o en su idioma original, algo que se traduce de manera muy similar, enfatizando una necesidad. Lo primero que debemos considerar es el tono y el contexto en el que se pronunció esta frase. Las entrevistas a pie de calle, como se suelen hacer en Turquía, son a menudo rápidas, espontáneas y bajo la presión de los micrófonos. Una declaración como esta puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser una referencia a la falta de un compañero de aventuras, a la necesidad de alguien con quien compartir ciertos momentos o experiencias. O quizás en un tono más ligero una broma sobre la ausencia de su antiguo compañero de rodaje, con quien, por supuesto, compartió innumerables escenas y largas jornadas de trabajo. Los fans, por supuesto, han tomado esta frase como una señal inequívoca de que el amor sigue vivo. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y, como no, deseos de reconciliación. El hashtag #HandeKerem volvió a ser tendencia, y los debates sobre si esta declaración significaba que Hande extrañaba a Kerem como pareja o como amigo, o incluso como colega, no se hicieron esperar. Analicemos las posibilidades. Si Hande se refería a Kerem en un sentido romántico, podría indicar que aún tiene sentimientos profundos por él. Quizás la ruptura fue difícil y, aunque han intentado seguir adelante, el eco de su relación aún resuena en su corazón.
En este escenario, necesito podría significar que extraña la conexión especial, la intimidad, el apoyo mutuo que compartían como pareja. Podría ser una señal de que está abierta a reconsiderar su relación, de que la puerta no está completamente cerrada. Otra interpretación, quizás más pragmática, es que Ande se refiera a Kerem en un contexto profesional. Ambos son actores con un talento excepcional y, como ya mencionamos, su colaboración en Senkalkapm fue un éxito rotundo. Es posible que Ande esté pensando en futuros proyectos y que sienta la falta de un actor con la química y la comprensión que Kerem aporta. Quizás esté imaginando una nueva serie o una película donde sus talentos combinados puedan brillar una vez más. En este caso, necesito a Kerem Bürsin significaría algo como necesito trabajar con Kerem Bürsin, o me gustaría tener a Kerem Bürsin como mi CEO protagonista. Esto, por supuesto, no descarta que también exista un aprecio personal profundo. También existe la posibilidad de que la frase sea simplemente una expresión de cariño y nostalgia por los buenos tiempos. Tal vez Ande estaba recordando alguna anécdota o algún momento específico en el que Kerem le fue de gran ayuda o compañía, y en ese instante de reflexión, la frase surgió de forma natural. En este sentido, necesito podría ser una forma de decir, echar de menos, o extrañar la presencia y el apoyo de. No necesariamente implicaría un deseo de reconciliación romántica, sino más bien un reconocimiento del valor de la amistad y de la conexión que compartieron. Es importante recordar que la vida personal de las celebridades es un tema de gran interés para el público, pero también es su vida privada. Las especulaciones son parte del juego mediático, pero debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Ande y Kerem son dos personas que han vivido una historia importante, y es natural que exista curiosidad sobre su relación actual. Lo que sí es innegable es el impacto que esta declaración ha tenido. En la era de las redes sociales, una frase así se amplifica y se analiza hasta el último detalle. Los fans se convierten en detectives buscando pistas, interpretando gestos y esperando ansiosamente una confirmación o desmentido. Y honestamente es parte de la diversión de seguir el mundo del espectáculo, ¿no creen? Esa chispa de misterio, esa posibilidad de que las historias continúen de formas inesperadas. Además de las posibles interpretaciones románticas o profesionales, también debemos considerar la influencia del fandom. Los seguidores de Senkalkapm y de Ande y Kerem como pareja son increíblemente apasionados y han estado apoyando su relación, y ahora su amistad, de manera muy activa. Es posible que la propia Ande sea consciente de este fervor y quizás, su declaración, aunque espontánea, resuene con las esperanzas y deseos de sus fans. Hemos visto en otras ocasiones cómo tras una ruptura, las celebridades mantienen una relación de amistad o de respeto mutuo. En el mundo del espectáculo, donde las personas pasan tanto tiempo juntas y comparten experiencias intensas, es común que se forjen vínculos que trascienden las relaciones románticas. Ande y Kerem compartieron momentos muy importantes en sus vidas y carreras, y es muy probable que exista un aprecio genuino entre ellos que perdure. Por otro lado, y esto es pura especulación, pero, ¿qué pasaría si esta declaración fuera un mensaje codificado? En el mundo de las series y las películas, a veces los personajes o los actores transmiten mensajes sutiles. Podría ser una forma de generar expectativa para un futuro proyecto, o incluso una manera de recordar al público la química que existe entre ellos, para que sigan atentos a sus carreras individuales. Lo cierto es que independientemente de la interpretación que le demos a la frase de Ande, es un claro indicador de que Kerem Bürsin sigue siendo una figura importante en su vida, ya sea como amigo, colega o quizás, para algunos, como el amor de su vida. Y eso en sí mismo es una noticia interesante. Nos dice que las conexiones humanas, incluso después de una ruptura, pueden ser duraderas y significativas. Por supuesto, siempre hay quienes prefieren enfocarse en los aspectos más dramáticos o románticos. Y es natural, porque las historias de amor y desamor son las que a menudo más nos cautivan. Pero también es importante reconocer la complejidad de las relaciones humanas y cómo éstas evolucionan. Vamos a repasar rápidamente los puntos clave que hemos tocado hoy. Primero, la impactante declaración de Ande Erçel, necesito a Kerem Bürsin. Luego exploramos las diversas interpretaciones, una declaración de amor, un deseo de colaboración profesional, o simplemente una expresión de nostalgia y aprecio. Analizamos el contexto y la influencia de los fans en la amplificación de este tipo de noticias. Y finalmente reflexionamos sobre la naturaleza evolutiva de las relaciones humanas, incluso después de una ruptura.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Hande y Kerem, y sé que esta noticia les ha generado muchas emociones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la verdadera razón detrás de las palabras de Hande? ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación romántica, o más bien un deseo de volver a trabajar juntos? ¿O quizás ven la declaración como una simple muestra de amistad y respeto? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestros vídeos. Y antes de despedirme, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante, intrigante y sobre todo entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de esta comunidad que ama las historias, los chismes y los análisis del espectáculo, asegúrense de hacer clic en el botón de suscribirse y en la campanita de notificaciones. No se arrepentirán, prometido. Gracias de nuevo por estar ahí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con alguna otra revelación que nos deje a todos con la boca abierta. Hasta la próxima.